Estamos aquí con el profesor Julio Ruberto. Y lo importante, muchas gracias por venir como siempre. No, agradecido yo de poder poner nuestro granito de arena difundiendo lo que los entrerrianos significamos para la independencia de esta nación tan grande que tenemos. Bien, podemos contar esto que sucedió el 9 de julio, cómo fue aquel día, qué sucedió en Tucumán, en la casita, como decían, qué pasaba afuera. Casualmente el 9 de julio creo que cayó un miércoles. Decían que se celebraba como un domingo esa fecha, se esperaba con muchas ansias la declaración de la independencia. ¿Qué sucedió ese día? Después vamos a contar un poco qué pasó con la independencia argentina en general. Claro. El 9 de julio se reunieron gran cantidad de diputados. Todavía lo que hoy es el territorio de Bolivia y parte del Perú estaban junto con lo que hoy es el Río de la Plata y mandaron sus diputados a ese congreso. Así que hubo una gran representación de Mendoza, San Juan, gente que había estudiado en Chile y que hacía su aporte. Vinieron todos a ese congreso tan esperado. Donde, si no me equivoco, lo que se estaba buscando era deliberar sobre la declaración de la independencia argentina. Claro. Todavía no había una firme decisión. En todo caso, había que darse un debate. Lo que nosotros siempre mencionamos es que se nos enseña, aún a los entrerrianos, que por orden de Artigas, los entrerrianos, santafesinos, cordobeses, correntinos y uruguayos, que era todavía parte de nuestro territorio, no enviaron diputados a ese Congreso de Tucumán. Y omiten mencionar que el 29 de junio de 1815, un año y días antes, este lugar que era conocido bajo la denominación de Liga de los Pueblos Libres ya había declarado la independencia totalmente de España, o sea que ya estábamos emancipados individualmente. El resto del país acompañó por diferentes cuestiones a Buenos Aires y bueno, estábamos divididos. Entonces lo que se plasmó en Tucumán en gran parte es lo que ya se había resuelto acá. Bien, eso es la importancia de tener en cuenta, pues más allá de lo que después va logrando el país a medida que va creciendo como nación, lo importante de plasmar las intenciones ya estaban dadas. En Concepción del Uruguay incluso fue que se termina declarando en 1815. El 29 de junio de 1815 se reúne el Congreso de la Liga de los Pueblos Libres en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, que era después, posteriormente, fue muchísimos años la capital de Entre Ríos, por eso se llama la capital histórica de Entre Ríos, y ahí se declaró, ya digo, para lo que en ese momento era todo el sur de Brasil, hoy lo conocemos como Río Grande do Sul o otros estados, eso también estaban representados porque toda esa zona que en el Mundial, hablando del Mundial de mañana, estuvieron representados los gauchos brasileros. No son otros que los españoles que quedaron viviendo en ese territorio cuando por cuestiones políticas fueron expulsados de lo que ellos consideraban la nación argentina. ¿Cuál es el contexto y cuáles son las diferencias entre ese 1815 y 1816? Entre esa declaración de la independencia y la Liga de los Pueblos Libres y lo que luego sucede en Tucumán. Y que lo de siempre, Buenos Aires quería tener el control total y nos imponía al resto del país cosas que a nadie le interesaba que le impusieran. Claro. Después, posteriormente, Ramírez hace la República de Entre Ríos, Urquiza tiene que poner provisoriamente la capital acá en Paraná, todo porque Buenos Aires insistía en tener el poder que ya lo tenía efectivamente con el puerto y la aduana, así que económicamente controlaba. Y ese es el tema que sucede en Tucumán. Si no acudían, les cortaba los víveres, claro, simplemente. Había muchos intereses y muchas presiones, digamos, para que eso sucediera. Exacto. ¿Y quiénes estaban en esa casa de Tucumán?
dentro? ¿Quiénes son los que dan esa independencia y cuál es la diferencia con la otra declaración, la que sucede en el 1815? Y si nos ponemos a estudiar realmente lo que era la Declaración de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, era un concepto avanzadísimo de reparto de la tierra proporcional, de una independencia real de las provincias, como sería hoy los estados norteamericanos, que son independientes y eligen un gobierno, pero no significa que ese gobierno puede hacer lo que quiera. Claro. En cambio, este Congreso de Tucumán le cedió los poderes a Buenos Aires y posteriormente, hasta 1853, fue todas las guerras intestinas que generó por el hecho de que Buenos Aires asumía el control de ese dinero que le correspondía a todos y no lo repartía como correspondía. Hasta que se llega a la Constitución en ese entonces. Claro, que a su vez también la Constitución de 1835, sancionada para Entre Ríos, que es el Pacto Federal, no le dan la jerarquía los historiadores. Claro. Pero es exactamente una copia de la Constitución de 1860 de Entre Ríos, que se consideró una de las más avanzadas en su momento, más que la nacional, que era la que estaba vigente. Más allá y entiendo la postura siempre del profesor Roberto, más allá de reivindicar lo vital que ha sido Entre Ríos para la historia argentina, o lo que ha sucedido por estos lugares del país, es importante tener en cuenta cómo se han ido construyendo los relatos que conocemos y cómo se está buscando justamente poder empezar a reflotar esas voces, esos actores y esos relatos mismos también, esos documentos que ya hablaban, que ya se estaban debatiendo en el país, más allá de las fechas que conocemos como históricas y que las vamos a seguir representando, celebrando. Hay impulsos que se están dando en la actualidad desde el Congreso de la Nación para poder tener en cuenta lo que ha sido la vida de la Liga de los Pueblos Libres y cómo justamente se ha ido dando un aporte muy importante para la República Argentina. Claro, pero las láminas que traje muestran que la mayoría de nosotros estudiamos con el anteojito y el villiquen, claro, porque aún los docentes, soy docente, así que no me pueden decir que no, nos hemos basado para la enseñanza en lo que decía el anteojito y el villiquen. No vamos a las fuentes. Mañana editan un libro mío, pero no editamos los libros de los que hicieron la independencia para que sepamos cuál era su pensamiento y por qué. No nos olvidemos que Belgrano quería un rey, y si no había un descendiente de un rey español o europeo, quería un inca. Historia compartida con San Martín. Entonces, sepamos la verdad. Este libro es de Ricardo Levene, de 1940. Ricardo Levene, presidente de la Academia Nacional de la Historia. En este librito nos cuentan que la casita de Tucumán, que tanto queremos y que tan cara es a los sentimientos de los argentinos, a pesar de lo que opinemos los entrerrianos, no es la verdadera. La casita de Tucumán, Buenos Aires la había abandonado totalmente, nunca más se le hizo mantenimiento, así que en 1940, lo dice Ricardo Levene en este libro, si quieren conseguirlo, se llama La cultura histórica y el sentimiento de la nacionalidad, dice que la tuvieron que reconstruir con fotografías y datos aportados por personas que la conocieron. Pero no es suficiente con eso. Se genera una partida en ese momento de 10.000 pesos para comprar todo el mobiliario de época en Buenos Aires. Claro. O sea, nada, lamentablemente nada de lo que hay ahí es original. Entonces, ¿cómo no vamos a pedir que se editen libros originales, respetando hasta la grafía, la puntuación que tenían eso? ¿Por qué? Porque no todos tienen la posibilidad de conseguir este librito, pero contribuiría a que veamos cuáles eran las posturas. Insisto, en este Congreso de Tucumán había bolivianos hoy, peruanos hoy, pero en ese momento todo convergía. Y los de la Liga de los Pueblos Libres también querían
esa unidad de gran país sudamericano. Profesor, es importante y siempre lo remarcamos cuando viene conocer de dónde venimos, conocer la verdad. De otra manera no vamos a construir un país, más hoy donde nos estamos debatiendo tanto sobre nuestro patrimonio, lo que está sucediendo con capitales extranjeros, lo que está sucediendo, se está debatiendo del país afuera. Qué importante poder reconstruirnos nosotros como nación a partir de la historia, de los verdaderos datos y reivindicando muchas figuras. Bueno, un poco se está trabajando en eso y usted lo está haciendo siempre con su obra como profesor y como ciudadano en realidad, porque es el compromiso que tiene. Vamos a seguir hablando de hechos, vamos a seguir invitándolo y vamos a seguir compartiendo cada momento de la historia. En otro momento, en el día de hoy, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted por permitirme difundir esto.